Muy buenas tardes con todos nuestros amigos del IMPEC. Es un honor para nosotros contar en esta ocasión con la participación del doctor Andy Carrión Centeno, reconocido penalista, docente universitario y uno de los estudiosos más rigurosos en el derecho penal empresarial en nuestro país. Nos convoca hoy un acontecimiento sin precedentes en la historia jurídica del Perú, esto es, la primera sentencia condenatoria contra una persona jurídica en el marco del caso emblemático Alfa Consult, vinculado también al megacaso Odebrecht. Una sentencia que no solo marca un hito normativo, sino que inaugura también una etapa crítica respecto a la aplicación práctica de la Ley 3424, que establece la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal. En principio, agradecerles a todos ustedes por la invitación a tener esta charla sobre uno de los temas más importantes que últimamente nos está abocando, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica en un primer caso en el cual se acaba de condenar precisamente por la entidad que cumplía dentro de la comisión de un supuesto delito. Encantado de formar parte de esta imagen que tienen ustedes respecto a la promoción de discusiones académicas. Gracias, doctor Andy. Bueno, como para que las personas que nos escuchen, los seguidores del IMPEC, vamos a hacer ciertas preguntas, primero en contexto fáctico, legal, y luego ir pasando algunos aspectos puntuales sobre la responsabilidad de la persona jurídica, compliance y luego algunas opiniones. ¿Está bien? Para empezar, ¿cuál fue el rol que cumplió la empresa Alfa Consult en este caso vinculado a la corrupción con Odebrecht entre el año 2012 al 2018? Bueno, en rigor lo que imputa la Fiscalía a la empresa es de que habría servido como un instrumento para cometer el delito de lavado de activos. Y en base a ello atribuye a través de un traslado de responsabilidad que la empresa precisamente habría participado en este esquema de lavado de activos con algunas imputaciones, pero que básicamente versan sobre el despliegue de acciones del principal gerente de la empresa. Ya. ¿Cuáles serían los montos que fueron canalizados a través de esta empresa? Bueno, los montos en total podrían tornarse en alrededor de 1 millón de soles, entre montos en dólares y montos en soles, que supuestamente habrían servido para no solamente darle una apariencia de legalidad, sino para instrumentalizar a la persona jurídica. Perfecto. A ver, para fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica, por lo general se recurren a modelos de heteroresponsabilidad, autorresponsabilidad, basados en la culpabilidad, etc. A su parecer, ¿cuál sería el fundamento dogmático o si tiene una posición propia por el cual se da responsabilizar a una persona jurídica a la luz de esta ley? Sí, el hecho de que ya hayamos incluido dentro de nuestro ordenamiento jurídico una figura tan importante y sobre todo novedosa como la responsabilidad penal de la persona jurídica ha ocasionado de que se postulen diversas teorías acerca de su fundamentación o su legitimación para poder sancionar a una persona jurídica, unos en el ámbito estrictamente teórico, pero también otros en el ámbito estrictamente legal, porque la ley 3424 tiene una concepción muy particular acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que desde mi perspectiva implica la autorresponsabilidad. Es decir, no se puede únicamente acudir a un sistema vicarial en la cual la conducta humana gatilla de manera directa la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que en base al respeto del principio de autorresponsabilidad, también la persona jurídica debe de ser atribuida por un determinado resultado en tanto despliegue determinados ámbitos de organización propias y no asuma únicamente la responsabilidad o la conducta que gatilla la persona natural que dirige la empresa. Perfecto. Bueno, un poco viendo la sentencia, a su consideración, ¿usted cree que se aplicó correctamente la ley 3424 y su reglamento? No, desde mi perspectiva ha sido una aplicación errática de lo que los jueces han entendido por los alcances de la ley 3424 por dos aspectos esenciales, ¿no? El primero de ellos es porque a la empresa se le imputaba hechos que van desde el 2010 hasta inicios del 2018. Y la ley, si uno lo observa de manera detenida, entra en vigencia realmente a principios del 2018. Entonces lo que ha hecho el tribunal es aplicar una norma penal de manera retroactiva, con lo cual es una primera deficiencia que va a tener que resolverse también en esta segunda instancia. Y otra de las deficiencias que yo he identificado dentro de la sentencia es la debilidad en la atribución de la propia responsabilidad de la persona jurídica. El tribunal jamás se ha hecho cargo de por qué la persona jurídica debe de responder penalmente. Lo único que ha hecho el tribunal es citar cuáles son las conductas que han desplegado sus representantes, en este caso el único representante al que se le atribuye ello, y en base a ello ha trasladado automáticamente esa conducta a la persona jurídica para sustentar
su responsabilidad penal. Así es que yo creo que esas son las principales deficiencias, entre muchas otras que se han advertido en esta sentencia. Perfecto. A ver, sobre las sanciones que se han impuesto a la persona jurídica, se ha tomado unas sanciones pecuniarias, entre ellas inhabilitación, decomiso y reparación civil. ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Sí, lo que sucede es de que a una persona jurídica se le imponen sanciones distintas a las de una persona natural. Una persona jurídica no puede ir a prisión, por ejemplo. Dentro de los alcances de la Ley 3424, lo que se recoge de manera específica como elementos para imponer una sanción son, por ejemplo, la multa, la inhabilitación. Ámbitos que sí se aplicaron en este caso porque como un ámbito de sanción a la persona jurídica se le impuso una multa de alrededor de $300,000 y también sanciones vinculadas al impedimento de que el socio principal pueda en adelante realizar algún tipo de interacción monetaria con la empresa. Esas son las dos sanciones principales que se impuso a la persona jurídica. Ya, perfecto. Una pregunta. ¿La figura de la pena de inhabilitación se extinguiría si es que esta persona jurídica se disuelve? De ninguna manera. De hecho, no necesitamos a la Ley 3424 para responder esta pregunta. Recordemos de que antes de la vigencia de esta norma también se imponían sanciones a las personas jurídicas a través del artículo 105, que son las consecuencias accesorias. Se puede creer de que haya impuesta la sanción a una persona jurídica y luego se disuelve la persona jurídica y se incorporan otros socios, simplemente enervan la responsabilidad de la asunción de la multa o de la inhabilitación. Eso no es así, porque de alguna manera tendrían que ir a enfocar la imputación a aquella nueva empresa que están conformando. Si bien es cierto, la sanción va en contra de la persona jurídica, no hay forma de desprenderse de responsabilidad únicamente extendiendo esta persona y luego fundando otra persona jurídica. Una pregunta acerca de, usted ya había mencionado esta suma pecuniaria que va más de $1 millón. Yo quería preguntarle cuál ha sido quizás el impacto que ha tenido esta pena respecto a la reputación de Alfa Cónsul. De hecho, uno de los criterios por los cuales se ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 3424, es decir, responsabilizar a las personas jurídicas, es para lograr este efecto, que es sensiblemente un daño reputacional, ¿no? Cualquier empresa que sea condenada pues va a sufrir el daño reputacional, y es uno de los elementos más importantes, distinto al de la persona natural. Hay algo así como se llama la pena del banquillo, que afecta mucho más a una persona jurídica por las actividades que despliega y es sensible antes y durante y después de que se le imponga una sanción. Ya. Bien. Con las siguientes preguntas, ya tal vez más por el lado de las lecciones de compliance, para que nos quede claro y para nuestros amigos del INPEC, que yo estoy muy segura que desean escuchar, una persona jurídica podría responder de forma autónoma en un proceso penal, por ejemplo, de un gerente de una empresa, y en qué casos necesariamente tendría que responder una persona natural. Aquí nos encontramos frente a dos responsabilidades diferenciadas, ¿no? Por un lado, la de las personas naturales, aquellos que son directivos, gerentes de una empresa, que autónomamente y porque son personas que despliegan con acciones humanas, pueden ser pasibles de la imposición de una determinada sanción. Y tenemos por otro lado a una persona jurídica, que en rigor es un ente moral, como llaman los civilistas, es un constructo artificial, un constructo jurídico artificial que en rigor no es sensible a nuestros sentidos. Y eso hace de que las responsabilidades también sean diferenciadas. Hace un momento dije que a una persona jurídica no se le puede mandar a prisión. Las personas naturales asumen por sus propios actos sus responsabilidades. Dicho con un ejemplo, si un gerente soborna a un miembro de un comité para que la empresa sea favorecida, pues este gerente responderá por el delito de cohecho. Sin embargo, también la persona jurídica, en tanto no se haya organizado de manera adecuada, no haya implementado un programa de cumplimiento idóneo, no haya implementado un sistema de prevención que reduzca las probabilidades de la comisión de un delito, también podría ser pasible de una sanción. No con pena de cárcel, pero sí con multas, inhabilitaciones o con otro tipo de sanción que están recogidas en la propia Ley 3424. Justo con lo último que menciona, entonces, tener un compliance como persona jurídica, ¿me asegura o no siempre de estar exenta de una responsabilidad? No necesariamente, no por el hecho de poseer un programa de cumplimiento te exime automáticamente de una responsabilidad penal.
Primero, tiene que evaluarse si el programa de cumplimiento es idóneo, es robusto, si ha tomado en consideración todos los presupuestos propios de la actividad para prevenir la comisión del delito. Y en segundo lugar, si ha habido un procedimiento de debida diligencia en el control precisamente de este hecho ilícito que se ha cometido dentro de la empresa. Puede garantizar quizás la atenuación de una responsabilidad en tanto se verifique que en efecto ha sido un programa de cumplimiento idóneo, pero de acuerdo a las últimas reformas normativas más bien hay un desincentivo, ¿no? Porque se parte de la idea de que ya al haberse cometido un delito, pues ya fracasó más bien el programa de cumplimiento. Y eso ameritaría más bien que no necesariamente se exima de responsabilidad a la persona jurídica, sino que más bien sea accesible a la atenuación de su responsabilidad. Claro. Y en este caso específicamente, ya refería a la sentencia, ¿qué omisiones se advirtieron pues, que Alfa Consulta había incurrido respecto a los sistemas de prevención? Es un poco problemática esa pregunta porque hace un momento les decía que la imputación viene del año 2010 al año 2018. Entonces, durante esa época en la que no estaba vigente esta norma, ni incluso en la actual, existe una obligación impuesta a la empresa para que mantenga un programa de cumplimiento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que este tribunal nunca se hizo cargo de evaluar en rigor el programa de cumplimiento ni de darle la importancia si podría acarrear su ostentación hacia una exoneración o hacia una atenuación de la responsabilidad. Todos los temas que son en realidad importantísimos, como los criterios de imputación a una persona jurídica u otros, lamentablemente no han sido abordados por esta sentencia. Mucho se dice que es la primera sentencia en contra de una persona jurídica, pero lamentablemente el tribunal no se ha hecho cargo en esta sentencia de discusiones muy importantes como las que ahora estoy comentando. Ok. Bueno, ahora esta pregunta de cómo podríamos ver respecto a los presentes y el futuro, ¿no? Para la responsabilidad de las personas jurídicas, tendríamos en este caso que esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema, si es que llega, claro, a esa instancia también, para que verdaderamente se marque un precedente en algunos términos vinculados a una persona jurídica. ¿Qué duda cabe que la Corte Suprema es la que delimita claramente los lineamientos interpretativos de una determinada norma, más aún cuando ésta es novedosa, como la Ley 3424? Que tenemos que esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema, por supuesto. De hecho, yo creo que tiene muchas deficiencias esta sentencia emitida en una primera instancia que van a necesitar elementos interpretativos correctivos, y quien por lo general lo hace para garantizar la predictibilidad en la interpretación de la norma es la Corte Suprema. Pero hasta que ello suceda va a pasar todavía un buen tiempo, ¿no? Porque los recursos que llegan a la Corte Suprema no son inmediatos, implican que ya existe una sentencia en segunda instancia, la interposición de un recurso de casación, que pueden pasar 2 o 3 años antes de que la Corte Suprema siquiera se pronuncie por algún alcance de la Ley 3424. ¿Es necesario que se pronuncie la Corte Suprema? Por supuesto. Sin embargo, para ello vamos a tener todavía que esperar algunos años. Correcto. Y ahora, ¿qué rectos nos plantea esta sentencia frente pues, a la responsabilidad de las personas jurídicas? Muchos retos, sobre todo de la aplicación correcta de la ley. En esta primera sentencia los jueces no se han hecho cargo de las discusiones propias que informan las exigencias de la Ley 3424. Les decía hace un momento, no se hizo cargo de cuál es el criterio de atribución de responsabilidad, no evaluó si realmente contenía o la empresa poseía un programa de cumplimiento idóneo para la prevención de delitos, no desligó la autonomía de responsabilidades entre la persona natural y la persona jurídica, todo lo contrario, más bien la interpretó de una manera unívoca. Son muchas las deficiencias y yo creo que van a tener que necesariamente ser corregidas. Ojo que estamos ante una sentencia en una primera instancia. Falta la segunda instancia en donde quizás, yo creo que sí, esto es lo posible, se declare nulo la imputación en contra de la empresa y vuelva quizás el caso a un nuevo juicio. Todo puede pasar, pero por ahora solo queda esperar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestros amigos del IMPEC por escucharnos. Esperamos pues tenerlo presente en alguna otra actualización respecto a este tema, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.